en América del Sur. Con la organización de conversatorios por primera vez en esta 10ª edición, la Bienal Internacional de Radio quiere recuperar y fortalecer la narración, la conversación y el compartir proyectos y experiencias radiofónicas. Por medio de la palabra, justamente, es que nos acercamos para conocer lo que cuentan a través de un mediador varios importantes experimentadores de la radio. En este primer conversatorio participan Chuse Fernández, Ivonne Janet Pico y como moderador, Pablo Flores Merino. Un aplauso para ellos. El maestro Pablo Flores Merino es actualmente el responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Radio 94.1 FM. Es compositor y ha creado obras para teatro, radio, televisión, cine, exposiciones científicas y circo. Actualmente también trabaja en el proyecto de investigación denominado Universo Sonoro de los Mayas, grabando e interpretando instrumentos mayas prehispánicos. Queda en el uso de la palabra el maestro Pablo Flores Merino. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Radio Educación, a Hilda Saray, la oportunidad de estar aquí en este primer conversatorio que abre este nuevo espacio para poder conversar de manera no formal acerca de diferentes proyectos que en esta ocasión nos traen. Y voy a presentar a mis compañeros aquí. Primero, quiero presentar a Ivonne. Ivonne Janet Pico es radialista, apasionada y convencida del papel protagónico del mundo de la palabra y lo sonoro en los procesos de transformación y cambio social. Maestra en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con más de 15 años de trabajo en el sector de la radio comunitaria como realizadora, investigadora y formadora. Experiencia como docente universitaria y en el diseño y ejecución de proyectos y estrategias de comunicación para el desarrollo local y el buen vivir. Realizadora de series radiales con enfoque educativo y animadora de procesos de comunicación en red a nivel continental. Autora del libro La Cometa, 15 años de historia a cielo abierto. Relato histórico que reúne la experiencia y memoria de quienes han hecho parte de la Asociación Radio Comunitaria Estéreo de San Gil. La Cometa, una emisora comunitaria colombiana que es referente en el sector por su modelo de sostenibilidad social y financiero. Un aplauso. Gracias, Pablo. Buenos días. Saludo también a mi compañero de conversación, a Chuse, y por supuesto pues a todo este auditorio que nos acompaña en la mañana de hoy. Yo me uno también a este saludo extensivo que haces a Radio Educación, por supuesto a la licenciada Hilda Saray, a Natalia, a todo el equipo de la Bienal que pues ha hecho un trabajo invaluable por hacernos sentir como en casa. Esta es la 4ª vez que tengo la posibilidad de pisar el suelo mexicano y no me canso de decir que esta buena vibra que siente uno en México cada vez es más fuerte, más intensa y que siempre llega en buenos momentos en la vida, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes justamente en la presentación, no sé si ya podemos empezar a colocarla acá. Bien, para ponernos un poco en contexto, quiero partir de una premisa y es la importancia que tiene, digamos, o el sentido que tiene para la radio o para el escenario colombiano la existencia de las radios comunitarias. Algunos datos en general, somos más de 500 emisoras comunitarias a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano. Yo vengo del departamento de Santander, al nororiente del país, ahí tenemos alrededor de 50 emisoras comunitarias, todas pequeñitas. Bueno, pequeñas quiero decir cuando me refiero al bateaje y a lo que nos permite la legislación tener al aire, ¿no? Y estamos agrupadas en 2 redes formalmente. La Cometa es socia, fundadora y gestora de una de las redes con las que yo tengo mi mayor trabajo y afinidad, que es la red Resander.
Todas estas radios pues tienen obviamente una presencia en el territorio colombiano hace más de 15 años. ¿Cuál es, digamos, el sentido de la radio y de la radiodifusión sonora comunitaria en Colombia? El decreto ley que nos permite existir hace más de 15 años, formalmente hablándolo, pues nos invita a hacer escenarios de expresión, de información, de educación, de comunicación, de promoción a la cultura, de formación y sobre todo de debate, ¿no? Que permita obviamente ese encuentro entre las distintas identidades sociales y las diferentes expresiones culturales que existen en un territorio, sea cual sea este. Quería empezar por ahí porque realmente esto es lo que le da sentido un poco a lo que es la premisa y la mirada también política y la postura filosófica desde la cual nos movemos y pensamos y sobre todo sentimos la radiodifusión sonora comunitaria en Colombia, y es que una radio comunitaria debe entenderse como un actor del cambio, para el cambio y la gestión social. Es decir, si una radio comunitaria y quien hace parte de sus colectivos de trabajo no se comprende a sí mismo como un actor que tiene la obligación y el deber y por supuesto el derecho de participar activamente en procesos de transformación, pues realmente no está realmente ubicada en este escenario. Yo quisiera compartir con ustedes, si Dios me lo permite, un video de 2 minutitos. La Cometa. Bien, con ocasión precisamente de los 15 años de la emisora comunitaria La Cometa, pues nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de sistematización y de reconstrucción de esta memoria histórica de este proceso de comunicación. Quería mostrarles un poco en el video pues imágenes que captan solamente algunos de esos momentos de trabajo, en el que sin duda lo más importante es como resaltar cómo el sentido de hacer la comunicación transgrede y traspasa obviamente las 4 paredes de una cabina, sea desde los aspectos que quiera trabajar el medio, en este caso el sentido, digamos, de lo cultural, y para trabajarlo en el municipio de San Gil, donde está ubicada La Cometa, pues ha sido importante. Y aprovechando y haciendo obviamente juego a su nombre, este año celebramos la versión número 17 del Festival del Viento y las Cometas, un evento que cada año congrega pues a la población sangileña a un sitio precisamente con la excusa de volar una cometa, a compartir también, digamos, escenarios y a hacer esta toma también de los escenarios públicos, ¿no? Que es una forma también desde la cual entendemos y podemos comprender todo esto a lo que llamamos la convergencia, ¿no? Que sale un poco más allá del escenario de un micrófono formal y de las ondas que se emiten a través del FM.
Hubo 3 aspectos que fueron como importantes en este proceso de investigación, y es que también comprender un poco el contexto en el que nace la emisora La Cometa es importante también para entender cómo ha sido su desarrollo en estos 15 años, y es que nace en un escenario, en un territorio donde el tema de lo asociativo, lo solidario, lo comunitario y lo organizativo es muy importante. La Cometa es hija de 14 organizaciones sociales, económicas, solidarias de la región, que pues hace 15 años atrás sentían que tenían y que les hacía falta como la estrategia de comunicación para poder seguir proyectando todo el trabajo social que se hace en el territorio. Eso también obviamente le ha permitido a la Cometa tener una estructura organizativa, si bien no todo el tiempo con profesionales de la comunicación, sino también con gente de otras áreas que comprende la comunicación como eso, como un escenario importante para fortalecer y para trabajar, y sobre todo para generar cambios sociales de la realidad, ¿no? Entonces, un aspecto bien importante que es sobre todo en el que me quiero sobre todo centrar, y en el que pues obviamente la investigación pues arrojó que es el resultado tal vez más apremiante, es que la estrategia fundamental que sostiene la base social de un medio comunitario, sea La Cometa en San Gil, o sea aquí en México, o sea en cualquier lugar del continente latinoamericano, incluso del mundo, sin duda es el que le permitan a las audiencias convertirse también en creadores de sus propios contenidos. No solamente tratándolos, digamos, con respeto cuando son una fuente, cuando son, digamos, un actor al que yo consulto para construir mi historia como creadora y como radialista, sino cuando le permito que también él venga y tome el micrófono y haga parte del escenario. Entonces, ese es un aspecto, digamos, en el cual yo me quiero centrar. Realmente el proceso de investigación intentamos hacerlo de la manera más participativa, porque realmente entendíamos también que hacer la narración de la historia debía hacerse, pues, por supuesto, desde sus propios protagonistas, ¿no? Desde la gente que ha pasado desde hace 15 años atrás, como también las personas que están en este momento presentes, haciendo parte del proceso. Entonces, quería también un poco como compartir algunos elementos que condujeron también, digamos, investigativamente hablando, este proceso de sistematización. Y hubo pues obviamente 3 elementos que también fueron saltando a medida que íbamos recogiendo las narrativas y las experiencias y las historias de vida de la gente, y es que la sostenibilidad de la Cometa pues obviamente se debe en parte a esa permanente y sistemática forma de permitir que haya colectivos de comunicación que pasen por la programación. Yo inicié hace, bueno, ya 17 años, cuando era estudiante de la universidad, además de administración de empresas. Y me encontré con el camino de la radio y se convirtió en mi forma de vida y en mi pasión además. Y asimismo han venido entrando personas, que fue lo que nos llevó como a la segunda gran reflexión, y es que cuando una experiencia de comunicación permite que se transgreda, digamos, el espacio formal de cómo se conoce y cómo se construye generalmente los discursos de una radio tradicional, y permite que sea la gente la que entre y converse con quienes les escuchan, eso también incide en los proyectos y en las decisiones de vida de la gente. Entonces no solamente ha sido mi vida, sino la vida de muchas otras personas que han venido atrás y que han comprendido que desde la comunicación, y sobre todo desde esta comunicación un poco más intencionada hacia la educación, hacia la formación también de sus públicos y de los actores que le escuchan, pues se encuentran también ahí un sentido de vida. Y obviamente este elemento, pues que no me cansaré un poco como de repetirlo en el discurso, y es que hay que hacer también ese ejercicio de comprenderse como ese actor que es incidente en el desarrollo. O sea, quien se sienta frente al micrófono en una radio local, quien hace parte de un colectivo de comunicación donde quiera que esté, debe entender que con su discurso tiene la gran potencialidad y la posibilidad de hacer transformación en su sociedad, en su realidad, de cambiar las historias si fuera posible. Entonces, eso también permite que el escenario del proyecto de comunicación, y cuando digo proyecto hablo de la radio, hablo del colectivo, pues comprenda que es importante hacer esta articulación también con otros escenarios, como les decía yo, o sea, hacer convergencia también en escenarios no solamente sociales, educativos, organizativos, también culturales, económicos, y por supuesto, en definitiva, pues lo que hay de fondo también es un escenario político, ¿cierto?, lo que está ahí. Como los 3 grandes elementos, un poco para compartir con ustedes de lo que este aprendizaje nos deja. Primero, pues que la Cometa ha logrado construir un modelo de organización que es sustentable. Sustentable no solamente, pues por supuesto, desde lo financiero, que es muy importante. O
O sea, conseguir para el arriendo, conseguir para pagar los servicios, tener un espacio físico donde trabajar, hacer inversión tecnológica es importante. Pero digamos que eso es solamente una patica, ¿no? Es solamente una de las colitas que uno le ve volar a la cometa. Obviamente esto permite que el proceso se construya de manera autónoma, es decir, que tenga también una gestión administrativa, financiera, que permita, voy a decirlo así, acolitar el proyecto comunicativo y pedagógico que hay detrás. Necesitamos plática para poder soñar y para hacer realidad los sueños. Pero también yo creo que en medio de todo esto, y lo diría no a manera de receta, pero sí compartiendo la reflexión en general, y es que hay dos elementos claves que cualquier proyecto de comunicación local, pues en este caso son los de mi mayor interés y lo que quiero compartir con ustedes, debe tener siempre como permanentemente en su reflexión, y es comprender cuál es el entorno que lo rodea. Es decir, si uno entiende dónde está parado, a qué cielo le apunta, cuáles son sus actores con los que tiene que interlocutar, con los que tiene que conversar, a los que quiere también llevar su mensaje, pues tiene ya, digamos, un punto a favor. Y por otro lado, pues obviamente tener claro cuál es su apuesta y su propuesta, ¿no? O sea, cuál es ese sueño de destino al que también quiere llegar con su propio vuelo. Eso digamos, ha sido un aprendizaje importante. El otro aprendizaje, más ya un poco desde el ámbito de lo comunicativo, ha sido el tema de entenderse como un espacio donde se gestiona conocimiento. Y ahí ha sido importante, digamos, construir desde el principio de la construcción, del saber hacer. Todas las personas que llegamos al proceso, pues tenemos diferentes formas de comprender el mundo, tenemos distintas miradas de mundo. Y desde ese compartir es que precisamente se puede hacer un proceso de construcción. Y eso también significa y pasa por el hecho de poder respetar el discurso y hacer un verdadero diálogo con el otro, con el que hago colectivo, con el que hago grupo. Por otro lado, vuelvo y les insisto, digamos, comprender que los oyentes pueden pasar de ser oyentes a ser realizadores, ¿no? Y en ese sentido, digamos, las historias comunitarias y los relatos empiezan a ser más protagonistas del relato mismo de la radio. Y hay ejemplos muy bonitos en el libro que luego también les cuento, está en ISU, pues compartido, se llama así, La Cometa, 15 años de historia a cielo abierto, donde pues hay las historias desde el profesor de colegio que escuchaba La Cometa porque le gustaba cierta franja musical, hasta que terminó construyendo todo un proyecto pedagógico con estudiantes de su colegio para que hicieran parte de los contenidos de la programación de la radio. Entonces, por eso también, digamos, las oyentes tienen la posibilidad de ser quienes construyen y crean también los contenidos de la radio. Y por otro lado, insisto mucho en esto, ¿no? O sea, ¿dónde está el sentido filosófico y a su vez pedagógico, ¿no?, que orienta esta propuesta? Que fácilmente, volviendo un poco al ejemplo de La Cometa, pues entre tantos aires que la mueven, también puede llegar a perderse. Entonces es importante siempre que quienes llevan la pita de la radio, en este caso pues de esta cometa que vuela por los cielos de San Gil, tengan muy claro siempre eso, ¿no? Y sobre todo que lo estén conversando y lo estén reflexionando y lo estén debatiendo, por supuesto. Más en un escenario como el escenario colombiano, que para pues, quienes están acá, todo el tiempo tiene muchas cosas interesantes y nunca, digamos, todo está como tan determinado, tan declarado. Eso también creo que en medio de todo el escenario de conflicto nos permite pues, hacer estos procesos de reflexión para no irnos perdiendo, ¿no?, en el horizonte que queremos construir. Por otra parte, también un poco para terminar, yo creo que aquí el ejercicio ha pasado de ser simplemente comunicadores a sentir la comunicación. Y creo que fue una apuesta muy interesante desde los orígenes y era, bueno, lo de menos hubiese sido traer, y no estoy menospreciando con ello la profesión, porque por eso también quise ir a la academia y profundizar, digamos, mi interés en la comunicación a través de una maestría, pero en realidad el interés inicial del proyecto era que quien viniera a ayudar a construir la radio sintiera la comunicación, antes que saber, digamos, cómo se produce una noticia, cómo se construye un relato, es que sintiera, digamos, cuál es el papel de la comunicación y sobre todo de la comunicación en lo local. Esto también ha llevado a que muchas de las personas que hemos pasado por la radio, no solamente yo, pues encontremos, digamos, vuelvo y lo digo, en la comunicación, la profesión, la vocación, ¿no?, la vida, es decir, hay muchas personas ya también haciéndose comunicadores y que ya se han hecho, digamos, comunicadores profesionalmente hablándolo, porque la academia, pues obviamente también siempre ha sido un aliado fundamental en este proceso.
Y yo terminaría tal vez con esto, un poco poniéndolo en los términos de Paulo Freire, es decir, es cómo entender la comunicación desde esa comunicación que es emancipadora, que genera sentidos, ¿no? Que busca transformar las realidades locales. Por supuesto, es obviamente una mirada pues mucho más política, ¿no? Sobre el quehacer y el hacer de la comunicación. Quería terminar un poco sobre esta plantilla, volviendo un poco como a cuál es el sentido que tienen las emisoras comunitarias en el país, en Colombia. Y es porque también quisiera contarles que, bueno, como ustedes bien saben, desde el 19 de noviembre del año 2012, el gobierno colombiano se sienta a conversar con uno de los actores armados que nos tiene hace más de 50 años en guerra, en conflicto interno, como es la guerrilla de las FARC. Y cómo, digamos, en este momento también políticamente hablando y comunicativamente hablando, el escenario se presenta como una oportunidad maravillosa para la comunicación de lo local. Y es que vamos a tener que intencionar mucho más la pedagogía del discurso de la reconciliación, que va a ser fundamental para tratar de construir esta sociedad que pues ha sido quebrada, no solamente por su paisaje geográfico, como tú me lo decías, ¿no? Con tanta montaña, con la costa, con la sierra, sino que también por la misma realidad política, social, pues nos ha llevado a estar en esta situación. Los expertos hablan de la famosa paz negativa, que es decir, que llegado el caso de que lleguemos a un escenario de posconflicto, que es en el que, pues, por lo menos yo creo, como una chica hija de una generación que ha nacido en guerra y que no conoce un día en que no se alimente con orden público, pues le apuesto obviamente al posconflicto, pues vamos a tener que realmente empezar a sentarnos como colombianos, como ciudadanos, a ver dónde es que están los verdaderos quiebres, ¿no? Sociales y culturales también en nuestra región y en nuestra sociedad colombiana. Y eso pasa tal vez muy seguramente por comprender que la guerra es solamente un elemento que nos ha tenido, digamos, distanciados y en este sentido, y es entender realmente dónde están los problemas estructurales de nuestra sociedad. Y eso va a necesitar del discurso y sobre todo del concurso de los medios locales, para realmente construirnos como nos dice, digamos, el decreto, aunque lo diga el decreto, creo que es un sentido esto, realmente ser espacios donde podemos hacer expresiones distintas, construir información, hacer educación, hacer comunicación y sobre todo promover pues, los valores de la democracia, de la participación, ¿no? Que son finalmente pues, derechos fundamentales que necesita cualquier sociedad para sobrevivir y para salir adelante y para construir en últimas un proyecto, digamos, de país, ¿no? Que camine hacia adelante. Yo pues, no sé cómo estemos de tiempo, pero quisiera como dejar hasta ahí mi reflexión para ver qué más se provoca. Gracias. Yo quiero comunicarles que este conversatorio, abrirlo hacia ustedes también, que participen de él, que no solo se quede limitado a esta mesa. Y también les quería comentar que la maestra Ivonne trajo unos materiales que complementan toda esta plática que está dando sobre la cometa y que están a su disposición, que terminando esta plática podemos compartirlos con ustedes. Ahora quisiera presentar al maestro Chuse Fernández. Él es creativo radiofónico y diseñador sonoro aragonés, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica. Desde 1980 en contacto con el mundo de la creatividad e innovación en medios radiofónicos y digitales. En la actualidad su trabajo se encuentra en el ámbito formativo con talleres de radio creativa, seminarios y ponencias sobre producción y realización radiofónica, experimentación sonora, radioarte y podcast. Director del Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. Es impulsor de la recuperación de la ficción sonora en España a través del radioteatro del TEA-FM, emisora cultural de la cual es coordinador. También es responsable de la puesta en marcha de diversas iniciativas radiofónicas experimentales. Colabora con asociaciones culturales, universidades españolas y latinoamericanas en proyectos de creación radiofónica y producción sonora. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por estar ahí, a los que estáis en este lado del Atlántico y a todos los que estéis al otro lado viendo esto a través del streaming. Quiero dar las gracias también al maestro Tenorio, a Hilda Saray y a todo el equipo de Radio Educación y de la Bienal por haberse fijado en esto tan raro que es TEA-FM.
Es tan raro que yo prácticamente no voy a hablar. Vais a escucharme en una grabación hecha dentro de lo que es la Escuela de Radio para contar lo que es TAFM. Antes de esa grabación sí que os quiero decir que TAFM, la Escuela de Radio, es un proyecto que se sustenta en 3 patas: la formación, la comunicación y la experimentación, a partes iguales, porque si no el taburete se quedaría inclinado y quien se sentara resbalaría, o como decimos en mi pueblo, esbarizaría y se daría con el culo en el suelo. Entonces intentamos que esas 3 patas tengan pues una misma longitud para que la tabla sea estable. Nos gusta mucho compartir, y colaborar e imaginar, y eso pues nos ha dado por el momento afortunadamente buenos frutos. Os voy a proponer que hagamos también un ejercicio de transmedia. Durante la grabación que escucharemos a continuación, que dura unos 11 minutos, bueno, os invito a aquellos que hayáis tenido la oportunidad hemos repartido un pequeño tarjetón con unos códigos QR o BIDI para que aquellos que tengáis la aplicación en vuestro teléfono móvil o en vuestra tableta podáis capturarlo y si lo que estáis escuchando no os interesa, pues estéis con otro tema relacionado un poco con el proyecto de TAFM, pero independiente. O si, por el contrario, os parece interesante lo que estáis escuchando, pero aprovechando que estamos ya acostumbrándonos a la multitarea y a la multipantalla, mientras escucháis, tengáis la oportunidad también de conocer algunos aspectos del trabajo de la Escuela de Radio TAFM. Os invito a que lo escuchéis con atención y a la vuelta de unos 11 minutos, pues retomemos la conversación. Lo que van a escuchar a continuación puede elevar sus niveles de imaginación de forma peligrosa. Si son o creen ser anodinos y planos de mente, rogamos abandonen la sala mientras sean capaces de hacerlo. Aquellas personas que deseen someterse a este experimento de imaginación, cierren los ojos y abran bien sus orejas. Lo que a continuación van a escuchar... Oye, no asustes al personal. Pero es que yo creo que es mejor avisar antes, porque si no... No se preocupen. La imaginación es un músculo que todos, de una u otra manera, tienen más o menos en forma. En el peor de los casos, al final de la escucha podrán notar ciertas agujetas neuronales o pequeños flashes sonoros que desaparecerán al poco tiempo. Bueno, salvo aquel chico de Albacete que después de la sesión... ¡Calla, calla! Aquello no quedó muy claro. Pudo ser también por aquella revista que llevaba en las manos. De todos modos, quedan avisados. Recuerden cerrar fuertemente los ojos y abrir bien sus orejas. Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se graban, porque hasta las grabaciones se estropean. ¿Han oído lo que ha dicho el teniente? Desde luego. Si alguien prefiere quedarse, que lo haga. Valor, reverendo. Las señoras primero. ¿Quiere usted asustarnos o algo parecido? Aquí me han sentado. Que no piensen sacarme. Acepte mi consejo, señora. No emprenda este viaje. Mire usted, hermano, yo tengo mujer y 5 un hombre, hijos, reverendo. así que... Por 100 millones de diablos, demuéstrelo. De acuerdo, entonces. Comisario, ¿hay plaza para mí? Háganme sitio, por favor. Desde luego. Cierre la puerta. Hola, ¿qué tal? Pasen. Cierren la puerta, que ahí fuera estos chicos del taller de radio están haciendo demasiado ruido. Aquí estoy, terminando una pequeña pieza experimental de radio para un programa que emitiremos muy pronto. Querían saber qué es esto de la Escuela Creativa de Radio
TAFM, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no es muy fácil de explicar, pero lo voy a intentar. Podemos decir que TAFM es un lugar donde la imaginación y la experimentación se mezclan con las nuevas tecnologías para convertir una idea en radio. Perdonad, nada, una pequeña comprobación. ¿Qué hacen con vosotros en la universidad? ¿Qué ideas te han metido en la cabeza? Esto no tiene nada que ver con la universidad. Seguro que detrás de toda esta estupidez está ese tal Antonio Barrios. ¿De qué conoces tú a Antonio Barrios? Me llamó hace unos meses para que colaborara en uno de sus trabajitos sobre la guerra civil. Lo mandé a tomar por el saco, claro. ¿Qué se habrá creído esa gente? Esto no tiene nada que ver con él. ¿Qué relación tenías con Francisco Beltrán? Ninguna. Fueron cosas de la guerra. No eran cosas de la guerra. Me levanté. No podía estar sentado. No quería gritar, no quería perder el control sobre mis palabras, sobre mis gestos. Era un hombre solo. ¿Me puedes decir qué peligro representaba? Nada fue tan fácil ni tan simple. Di una vuelta por la habitación. En la estantería había retratos de toda la familia. Los Ibáñez, qué gran saga. ¿De qué estábamos hablando? Sí, de la radio. Aquí, en TAFM, practicamos artes casi desaparecidas. Ficción sonora, radio documental, y también jugamos con nuevas formas de hacer radio. Entre mixtas, ambientes sonoros, emisiones multilingües. También colaboramos con Radio Naciones Unidas. Hacemos radio con niños, ancianos, personas con discapacidad mental o con riesgo de exclusión social y producimos e intercambiamos programas con Radia, la red de radios experimentales que reúne a más de 25 emisoras de todo el mundo. This is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it. Y todo esto lo hacemos gracias al soporte y apoyo del Centro de Tecnologías Avanzadas del Instituto Aragonés de Empleo, en Zaragoza. Llevamos ya 5 años. Hemos participado en diversos certámenes nacionales e internacionales. Bueno, hasta nos han dado un Ondas. De la tarde, las 4 en Canarias. A esta hora conectamos con el estudio Toreschi de Radio Barcelona, donde el secretario general de los premios Ondas, Josep María Martí, va a dar a conocer el fallo de la 59ª edición de los premios Ondas. Adelante, Josep María Martí. Premio a la innovación radiofónica para profesionales, programas o emisoras. ATEA FM. Ondas 2012. TAFM. Donde todo es posible. Yes, we can. Y aquí seguimos, experimentando, compartiendo, investigando. Aunque cada vez que alguien nos pregunta, respondemos como venimos haciendo desde el primer día. Buenas, venía a que me arreglen el transistor. No, señora, esto es un taller de radio, pero no arreglamos radios. ¿Y qué hacen, pues? Nada, no hacemos nada. Es que somos creativos. TAFM. Donde todo es posible. Y ahora, si me perdonan, voy a seguir con lo mío, a ver si consigo terminar esto. Les dejo aquí con un pequeño documental de estos tan interesantes que hablan de animales. Y aquí les dejo una tarjeta. Por detrás tienen nuestra dirección, tafm.net. Allí nos pueden encontrar las 24 horas del día. Cuando el sol se pone en la desierta estepa radiofónica, las pocas bestias que la pueblan se recogen y esperan un nuevo día. Posiblemente temerosas de su extinción, estas hermosas criaturas deciden ponerse en manos del hombre, intentando así sobrevivir
a la escasez de contenidos, ideas y demás elementos básicos que forman su alimentación. Entre estas bestias destaca el que sin duda es el rey indiscutible de la estepa radiofónica. El sonido, principal poblador de este lugar, otrora lleno de vegetación, se encuentra ahora acorralado por la estulticia y la arrogancia del hombre. Ese hombre irresponsable, que no parece ser consciente de la influencia de sus acciones, ha obligado al sonido a esconderse y a tener miedo de mostrar su hermoso pelaje y los fantásticos matices de su aullido. Mientras que en otro tiempo el sonido encontraba a su paso el respeto y la admiración que merecía, podemos observar cómo en el enturbiado panorama radiofónico actual este animal es considerado poco menos que una vulgar herramienta. Al considerar al sonido solo como una herramienta y al pretenderlo sacar de su hábitat natural, el hombre ha despojado a esta bestia de su belleza natural y la ha convertido en algo apático, gris y solemnemente aburrido. Ahora, famélico y renqueante, el sonido vaga por la estepa buscando lugares donde alimentarse para poder resistir las poderosas embestidas de los que consideran a esta hermosa bestia una amenaza. Intentaremos, en la medida que nos sea posible, acercarnos al sonido y tratarle como se merece, para mejorar esa relación, por desgracia, cada vez más desgastada que tenemos con él. Para que en las radios españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del sonido salvaje. Eso es TAFM. Gracias. Bueno, pues aunque totalmente contrastantes los proyectos, tienen una cosa que los une que me parece increíble, que es la voz, ¿no? La voz para comunicar, en el caso de Ivonne, para comunicar y organizar y utilizarla hasta de una manera didáctica, o la voz como también para jugar, para divertirse de una manera lúdica. Y me parecen dos proyectos que sí tienen un punto de convergencia. Creo que, al igual que en la radio, no tenemos mucho tiempo para conversar aquí. Yo creo que esto va a terminar como una mera presentación de proyectos, pero los quiero invitar a que afuera podamos seguir conversando acerca de estos proyectos, que no se quede nada más aquí, sino que este conversatorio se extienda en el tiempo hasta donde podamos exprimirlo al máximo, porque creo que vamos a tener que proceder a la ceremonia de inauguración en este momento. Entonces, no sé qué más quisiera comentar acerca de intercambio entre sus proyectos. Yo creo que también coinciden ambos proyectos en el ámbito formativo. Claro. De hecho, todo lo que se ha estado escuchando en esta grabación está hecho por personas que han pasado de una u otra manera por los diferentes talleres de radio que se imparten. Son meros ejemplos, pero yo creo que es importante el ámbito formativo. En el aspecto de TAFM, además, es interesante porque sirve de punto de reciclaje de profesionales con experiencia en el analógico que tienen que, por unas u otras circunstancias, pasar a la digital y a los nuevos formatos, y desde nuestra parte creativa intentamos hacer que pasen por ese filtro en el que de sus conceptos convencionales de radio, hacerles pasar a un aspecto un tanto más creativo, un poco más de riesgo a la hora de plantear programas o espacios radiofónicos, como aquellos estudiantes de grados universitarios que no tocan para nada en sus facultades estos ámbitos creativos o diferentes. Desgraciadamente, o al menos eso está pasando en Aragón, las facultades de comunicación están replicando formatos y futuros profesionales de medios, voy a hablar solo de radio, de medios radiofónicos que ya existían hace 80 años.
deberíamos, pienso yo, migrar no solamente hacia la cultura digital y hacia nuevos formatos de emisión o de difusión sonora, sino también de planteamientos de programación y que no sea repetir otra vez el mismo discurso con la misma forma de hacer radio que estábamos haciendo hace 30, 40, 50 o 90 años. Claro, yo creo que la convergencia, y también te escuchaba y pensaba en cómo es importante para un proyecto de comunicación no solamente, digamos, el sentido de lo ético, sino también de lo estético. Y por ahí también pasa, digamos, el que se permita, digamos, que sea un escenario de creación, que sea un escenario de construcción, que sea un escenario de riesgo, ¿no? En últimas, permitir, digamos, que eso de lo alternativo se construya pues a partir del sentir y la mirada de mundo que están teniendo los creadores del contenido. Quería también un poco como fortalecer, que también lo sentí en el audio que nos presentabas, y es como es interesante escuchar las voces de los diferentes sectores poblacionales, y tal vez olvidé mencionarlo y sí quiero recalcarlo ahora, y es que, por ejemplo, ha sido para la Cometa una apuesta que siempre las niñas y los niños tengan la posibilidad de tener un espacio, con su propio discurso, con sus propias formas, digamos, de contar y de hacer. Y creo que desde ahí es desde donde también los proyectos pueden construir su propia propuesta, ¿no? ¿Qué quieren ser y hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren sentir? ¿Qué quieren comunicar? Claro, la que diferencia es el entre que hacemos. no hacer radio para niños, sino hacer radio con niños, e incluso darle la vuelta, que sean los niños los que hagan la radio, porque al fin y al cabo ellos son el futuro oyente. Por supuesto. Si no creamos un caldo de cultivo previo, los oyentes de radio van a ir creciendo y muriendo por... Pues nada, se queda una radio vieja, ¿no? Lo que llamaría una radio trabajo que hacemos en TFM vieja, bueno, en el mejor de los términos también, claro, ¿no? de recuperación del radioteatro. Que se reinventa. Estrenamos quincenalmente, podéis escucharlo a través de internet. Por ejemplo, ahora estamos con la emisión de Las aventuras del soldado Sveg en 7 capítulos, pero a finales de este mes pondremos en antena una adaptación a radioserial de Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Pero hemos hecho otras muchas cosas. Hacemos radioteatro en vivo, donde el público no es solo público, es sonidista. Necesitamos que el oyente participe, sea parte activa del contenido, en este caso del radioteatro, pero también del contenido radiofónico. ¿Y utilizan, convocan a gente profesional, a gente amateur? No, es siempre estudiantes. Amateur, estudiantes de los propios cursos de radio. Colabora con el radioteatro de TFM, un grupo de teatro amateur que tiene ya mucha experiencia, pero es siempre de manera totalmente altruista. Y fíjate cómo puedes también hacer, digamos, esto de aprovechar también los talentos que tienes en el escenario local donde estás haciendo presencia con el proyecto de comunicación. Pensaba, por ejemplo, en la estrategia de eduentretenimiento, que es una estrategia que desarrolla la emisora La Cometa y que tiene, digamos, también un poco sus orígenes, incluso acá en México, con el tema de cómo trabajar un tema, los derechos humanos sexuales y reproductivos. Un tema así como, bueno, ¿cómo desmenuzas esto? ¿Cómo conviertes esto en un discurso pues agradable, pero sobre todo que produzca sentido también en quienes lo compartes? Y en eso, digamos, la teatralidad, digamos, la creatividad también en la invención es súper importante, sí. Y la participación, por supuesto, de la población joven, ¿no? Que también es la que tiene pues mucha pita y muchas ganas también de hacer cosas diferentes. Bien. Pues bueno, no nos queda más que dar por concluida esta mesa. Terminamos con el tiempo, nos lo acabamos, pero muchísimas gracias por su atención y continuamos con lo siguiente. Quiero agradecer muchísimo a la maestra Ivonne, Janet Pico, y al maestro Chuse Fernández por su participación. Gracias a la bienvenida. Señoras y señores, de esta manera finaliza este primer conversatorio de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Gracias por su participación. Les invitamos a hacer un receso de 15 minutos para posteriormente continuar con la ceremonia de inauguración de esta Bienal Internacional de Radio. Muchas gracias. Muchas gracias.
y memoria de quienes han hecho parte de la Asociación Radio Comunitaria Estéreo de San Gil. La Cometa, una emisora comunitaria colombiana que es referente en el sector por su modelo de sostenibilidad social y financiero. Un aplauso. Gracias, Pablo. Buenos días. Saludo también a mi compañero de conversación, a Chusé, y por supuesto pues a todo este auditorio que nos acompaña en la mañana de hoy. Yo me uno también a este saludo extensivo que haces a Radio Educación, por supuesto a la licenciada Hilda Saray, a Natalia, a todo el equipo de la Bienal, que pues ha hecho un trabajo invaluable por hacernos sentir como en casa. Esta es la cuarta vez que tengo la posibilidad de pisar el suelo mexicano y no me canso de decir que esta buena vibra que siente uno en México cada vez es más fuerte, más intensa y que siempre llega en buenos momentos en la vida, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes justamente en la presentación, no sé si ya podemos empezar a colocarla acá. Bien, para ponernos un poco en contexto, quiero partir de una premisa y es la importancia que tiene, digamos, o el sentido que tiene para la radio o para el escenario colombiano la existencia de las radios. Por la invitación, agradezco a Radio Educación, a Hilda Saray, la oportunidad de estar aquí en este primer conversatorio que abre este nuevo espacio para poder conversar de manera no formal acerca de diferentes proyectos que en esta ocasión nos traen. Y voy a presentar a mis compañeros aquí. Primero quiero presentar a Ivonne. Ivonne Janet Picó es radialista, apasionada y convencida del papel protagónico del mundo de la palabra y lo sonoro en los procesos de transformación y cambio social. Maestra en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con más de 15 años de trabajo en el sector de la radio comunitaria como realizadora, investigadora y formadora. Experiencia como docente universitaria y en el diseño y ejecución de proyectos y estrategias de comunicación para el desarrollo local y el buen vivir. Realizadora de series radiales con enfoque educativo y animadora de procesos de comunicación en red a nivel continental. Autora del libro La Cometa, 15 años de historia a cielo abierto. Relato histórico que reúne la experiencia comunitarias. Un poco algunos datos en general, somos más de 500 emisoras comunitarias a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano. Yo vengo del departamento de Santander, al nororiente del país. Ahí tenemos alrededor de 50 emisoras comunitarias, todas pequeñitas. Bueno, pequeñas quiero decir cuando me refiero al bateaje y a lo que nos permite la legislación tener al aire, ¿no? Y estamos agrupadas en dos redes formalmente. La Cometa es socia fundadora y gestora de una de las redes con las que yo tengo mi mayor trabajo y afinidad, que es la red Resander. Todas estas radios pues tienen obviamente una presencia en el territorio colombiano hace más de 15 años. ¿Cuál es, digamos, el sentido de la radio y de la radiodifusión sonora comunitaria en Colombia? El decreto ley que nos permite existir hace más de 15 años, formalmente hablándolo, pues nos invita a hacer escenarios de expresión, de información, de educación, de comunicación, de promoción a la cultura, de formación y sobre todo de debate, ¿no? Que permita obviamente ese encuentro entre las distintas identidades sociales y las diferentes expresiones culturales que existen en un territorio, sea cual sea este. Quería empezar por ahí porque realmente esto es lo que le da sentido un poco a lo que es la premisa y la mirada también política y la postura filosófica desde la cual nos movemos y pensamos y sobre todo sentimos la radiodifusión sonora comunitaria en Colombia, y es que una radio comunitaria debe entenderse como un actor del cambio, para el cambio y la gestión social. Es decir, si una radio comunitaria y quien hace parte de sus colectivos de trabajo no se comprende a sí mismo como un actor que tiene la obligación y el deber y por supuesto el derecho de participar activamente en procesos de transformación,
pues realmente no está realmente ubicada en este escenario. Yo quisiera compartir con ustedes, si Dios me lo permite, un video de 2 minutitos. La cometa. En América del Sur. Con la organización de conversatorios por primera vez en esta 10ª edición, la Bienal Internacional de Radio quiere recuperar y fortalecer la narración, la conversación y el compartir proyectos y experiencias radiofónicas. Por medio de la palabra, justamente, es que nos acercamos para conocer lo que cuentan a través de un mediador varios importantes experimentadores de la radio. En este primer conversatorio participan Chuse Fernández, Ivonne Janet Pico y como moderador, Pablo Flores Merino. Un aplauso para ellos. El maestro Pablo Flores Merino es actualmente el responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Radio 94.1 FM. Es compositor y ha creado obras para teatro, radio, televisión, cine, exposiciones científicas y circo. Actualmente también trabaja en el proyecto de investigación denominado Universo Sonoro de los Mayas, grabando e interpretando instrumentos mayas prehispánicos. Queda en el uso de la palabra el maestro Pablo Flores Merino. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias